72 horas antes de que todo terminara, Yu Menglong todavía estaba vivo para el mundo. No en los titulares, no en rumores, no en comunicados, sino en gestos simples que, en retrospectiva, resultan inquietantes por su normalidad. Respondía mensajes, cumplía horarios, seguía una rutina que, vista desde fuera, no parecía anunciar ningún final. Eso es lo que hace que esas últimas 72 horas sean tan perturbadoras. Porque no hubo una ruptura evidente, no hubo una despedida pública, no hubo una señal clara que permitiera decir, con certeza, que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Todo parecía seguir un curso habitual, cuidadosamente controlado, como había sido durante gran parte de su carrera. En esas primeras horas, Yu Menglong no estaba aislado del todo. Hubo intercambios breves, conversaciones funcionales, comunicaciones que no revelaban demasiado, pero tampoco mostraban alarma. Nada que, por sí solo, justificara el desenlace que vendría después. Y sin embargo, algo ya estaba fuera de lugar. Las personas que analizan estos casos suelen buscar grandes señales, crisis visibles, cambios drásticos, explosiones emocionales. Pero la realidad es que, en muchos entornos altamente controlados, los momentos previos al colapso no se manifiestan como caos, sino como silencio contenido. Durante esas 72 horas, Yu Menglong no tenía control total sobre su agenda. Como en tantos otros momentos de su vida profesional, las decisiones pasaban por filtros externos, horarios ajustados, actividades definidas, presencias autorizadas, ausencias impuestas. Todo respondía a una lógica que no siempre era la suya. Aproximadamente 48 horas antes del final, algunos comportamientos comenzaron a parecer ligeramente distintos, aunque en ese momento nadie los interpretó como señales. Respuestas más breves. Menos iniciativa en conversaciones que antes manejaba con soltura. Una presencia que cumplía, pero no se expandía. Nada de eso era suficiente para levantar alarmas. De hecho, en una industria donde el agotamiento es constante, ese tipo de cambios suele considerarse normal. Parte del precio del éxito. Parte del desgaste silencioso que no se discute públicamente. Lo inquietante es que, cuando se revisa esa línea de tiempo después, esos pequeños detalles adquieren otro peso. En las últimas 48 horas, Yu Menglong seguía cumpliendo. No hubo una ruptura visible con la agencia. No hubo un intento de escape. No hubo una confrontación pública. Todo seguía dentro del marco esperado. Y precisamente por eso, el final resulta tan difícil de asimilar. En algún punto de ese periodo, hubo contactos clave. Personas que estuvieron con él. Personas que hablaron con él. Personas que, después dejaron de aparecer en el relato público. No porque fueran culpables de algo, sino porque su presencia complicaba una narrativa simple. Las versiones oficiales rara vez entran en ese nivel de detalle. No mencionan quién fue el último en verlo con vida. No explican quién tomó ciertas decisiones prácticas. No aclaran por qué algunas horas quedan difusas, sin una reconstrucción clara. Y esas horas importan. Las últimas 24 horas son, en cualquier investigación, el núcleo de la verdad. Son el espacio donde se cruzan decisiones, presiones, silencios y consecuencias. En el caso de Yu Menglong, esas horas nunca fueron expuestas con claridad. Se habló de un desenlace, pero no del proceso. Se presentó un resultado, pero no una secuencia verificable. El tiempo, que debería haber sido el principal aliado de la verdad, fue tratado como un detalle secundario. En las horas finales, Yu Menglong no estaba completamente solo, pero tampoco era plenamente libre. Estaba rodeado por una estructura que había definido su vida durante años. Una estructura que regulaba qué podía decir, con quién podía hablar y qué partes de su estado emocional podían salir a la superficie. Y en ese contexto, cualquier señal de malestar quedaba encapsulada, amortiguada, neutralizada antes de volverse visible. Lo que ocurrió exactamente en ese tramo final nunca fue explicado paso a paso. No hubo una reconstrucción pública minuto a minuto. No hubo una narrativa que permitiera entender cómo se llegó de una rutina aparentemente normal a un cierre definitivo. Solo hubo una conclusión, y esa conclusión llegó demasiado rápido para un caso
que por su complejidad humana y estructural exigía tiempo, análisis y transparencia. Las 72 horas finales de Yu Menglong no fueron caóticas, fueron silenciosas, y ese silencio, lejos de tranquilizar, plantea preguntas que siguen sin respuesta. 48 horas antes del final, la vida de Yu Menglong seguía moviéndose dentro de un carril estrecho, cuidadosamente delimitado por otros. No era una prisión visible, pero tampoco era libertad. Era ese espacio ambiguo en el que muchos artistas viven durante años, acostumbrándose a obedecer incluso cuando el cuerpo y la mente piden otra cosa. En ese periodo, las comunicaciones se volvieron más funcionales. Menos palabras, menos matices. Respuestas breves que cumplían con lo necesario, sin abrir espacio para conversaciones profundas. Para quienes lo rodeaban, eso no era extraño. El cansancio extremo suele manifestarse así. Y en una industria que normaliza el agotamiento, nadie se detiene a preguntar demasiado. Sin embargo, cuando se reconstruyen las últimas 48 horas, aparece una sensación incómoda. Todo estaba demasiado controlado. La agenda no era flexible. Los compromisos no se discutían. Las decisiones parecían ya tomadas antes de que él pudiera opinar. Incluso los espacios de descanso estaban definidos por terceros. No había margen para improvisar, para desaparecer unas horas, para desconectarse realmente. Algunos intercambios de mensajes, según versiones parciales que circularon de forma fragmentada, muestran un tono neutro, casi mecánico. No hay desesperación explícita, no hay despedidas, no hay frases que puedan interpretarse como una señal directa. Y eso, paradójicamente, es lo que más inquieta, porque en sistemas altamente controlados, las crisis no siempre se expresan con palabras. A veces se expresan con ausencia, con una reducción progresiva de la voz propia, con una aceptación pasiva de decisiones ajenas. Aproximadamente 24 horas antes del desenlace, la línea del tiempo empieza a fragmentarse. Algunos horarios son claros, otros no tanto. Hay momentos bien definidos y otros que parecen diluirse, sin explicación detallada. Las versiones oficiales tienden a saltar de un punto a otro, evitando detenerse en los espacios intermedios. Es en esos espacios donde suelen esconderse las verdades más incómodas. Durante esas últimas 24 horas, Yu Menglong estuvo bajo supervisión, no necesariamente constante, pero sí estructural. Nada ocurría fuera del marco establecido. Nada escapaba del control general. Y aún así, el resultado fue irreversible. Aquí surge una de las preguntas más difíciles de ignorar. Si todo estaba tan controlado, ¿cómo ocurrió lo que ocurrió sin que nadie lo advirtiera a tiempo? ¿Cómo es posible que, en un entorno donde cada movimiento se regula, el desenlace aparezca luego como algo inesperado? La respuesta oficial nunca abordó esta contradicción. En lugar de eso, se presentó una versión condensada, sin profundizar en responsabilidades compartidas. No se habló de protocolos de cuidado emocional. No se discutió la presión acumulada. No se examinó el impacto de años de control continuo sobre la salud mental. Todo quedó reducido a un evento aislado, desvinculado de su contexto. En el día final, las comunicaciones fueron mínimas. Los contactos se limitaron a lo estrictamente necesario. No hubo alertas públicas. No hubo intentos visibles de intervención externa. Todo ocurrió dentro de un circuito cerrado, donde las decisiones y las omisiones pertenecían al mismo sistema. Cuando la noticia finalmente salió a la luz, el tiempo ya había hecho su trabajo. El relato estaba listo. Las palabras estaban elegidas. El margen para preguntas era mínimo. Y el impacto emocional del anuncio funcionó como un amortiguador natural contra el análisis crítico. La rapidez del comunicado contrastó con la falta de detalles. Se habló del final, pero no de las horas previas. Se pidió respeto, pero no se ofreció claridad. Se solicitó silencio, pero no se explicó el proceso. En ese punto, muchas personas intentaron reconstruir por su cuenta las últimas horas. Buscaron coherencia, compararon versiones, notaron contradicciones sutiles, pequeñas diferencias en horarios, en secuencias, en declaraciones. Nada lo suficientemente grande como para provocar una investigación pública inmediata, pero sí lo suficientemente consistente como para generar desconfianza.
Las últimas 24 horas de Yu Menglong no fueron presentadas como una historia. Fueron presentadas como un punto final. Y cuando se elimina la historia, se elimina también la posibilidad de entender. En otros contextos, una muerte inesperada de una figura pública desencadena preguntas, auditorías, investigaciones independientes. Aquí, en cambio, el proceso se cerró sobre sí mismo. Rápido, eficiente, silencioso. La estructura que había acompañado a Yu Menglong durante años fue la misma que gestionó el relato de sus últimas horas. Y eso, por sí solo, plantea un conflicto evidente, porque nadie puede investigar de forma transparente aquello que también necesita proteger. Así, las últimas 48 y 24 horas quedaron suspendidas en una zona gris, ni completamente explicadas ni abiertamente cuestionadas, simplemente archivadas. Y cuando el tiempo se archiva junto con un caso, lo que se pierde no es solo información, se pierde la posibilidad de comprender. Las horas finales de Yu Menglong nunca fueron reconstruidas públicamente de forma completa. No existe un relato continuo que permita entender, paso a paso, cómo se llegó al desenlace. Lo que existe es una sucesión de fragmentos, de datos aislados, de afirmaciones que no dialogan entre sí y que juntas dejan más preguntas que respuestas. En esas últimas horas, el tiempo parece comprimirse. Algunos momentos son precisos, casi quirúrgicos, otros simplemente desaparecen. No porque no hayan existido, sino porque nunca fueron explicados. Y cuando se trata de una figura pública, esa ausencia de explicación no es un detalle menor, es una decisión. Quienes intentaron reconstruir el tramo final se encontraron con silencios. Silencios administrativos, silencios contractuales, silencios humanos. Personas que habían estado presentes dejaron de hablar, o nunca hablaron, o hablaron solo a través de intermediarios. Todo cuidadosamente filtrado. No hubo una cronología oficial detallada. No se presentó un minuto a minuto. No se explicó qué protocolos se activaron, si es que se activaron. No se aclaró quién tomó las decisiones clave ni bajo qué criterios. La información circuló en forma de conclusiones, no de procesos. Y cuando se elimina el proceso, se elimina la posibilidad de cuestionar. El primer comunicado oficial llegó con una rapidez que sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a este tipo de situaciones. El lenguaje fue impersonal, neutro, casi técnico. No había espacio para matices. No había margen para interpretación. Era un mensaje diseñado para cerrar, no para abrir. Se pidió respeto, se pidió privacidad, se pidió silencio. Y en ese pedido se apoyó todo lo que vino después. Porque una vez que el relato se presenta como definitivo, cualquier pregunta pasa a ser vista como una falta de respeto. Cualquier duda se convierte en una intrusión. Cualquier intento de análisis se transforma en especulación indebida. Es un mecanismo eficaz y funciona. Las horas posteriores al anuncio fueron caóticas en lo emocional, pero ordenadas en lo estructural. La narrativa se consolidó rápidamente. Los medios replicaron el comunicado. Las plataformas ajustaron la visibilidad del tema. Las conversaciones comenzaron a dispersarse. En paralelo, algunos contenidos desaparecieron. Publicaciones fueron eliminadas. Videos dejaron de circular. Palabras clave perdieron fuerza. Nada explícito. Nada que pudiera señalarse directamente. Pero el efecto fue claro. El tema dejó de expandirse. Las últimas 72 horas de Yu Menglong, que deberían haber sido el centro de una investigación profunda, quedaron relegadas a una mención secundaria. Importaba más el cierre que la comprensión, más el orden que la verdad. Y sin embargo, algo no encajaba. Porque cuando una historia termina de forma abrupta, sin desarrollo, sin contexto y sin preguntas respondidas, la mente humana no la acepta como final. La archiva como interrupción, como algo inconcluso, como una narrativa a la que le faltan páginas. Por eso este caso sigue generando inquietud. No porque existan pruebas visibles de algo oculto, sino porque existe un vacío demasiado grande entre lo que ocurrió y lo que se explicó. Un vacío que no se llenó con información, sino con silencio. En ese vacío habitan las preguntas que nadie quiso formular en voz alta. Preguntas sobre presión, sobre control,
sobre desgaste acumulado, sobre responsabilidad compartida. Preguntas que no acusan, pero que incomodan. Las últimas 72 horas de Yu Menglong no fueron presentadas como una historia humana, sino como un incidente administrativo. Y cuando una vida se reduce a un trámite, algo esencial se pierde. Tal vez nunca sepamos qué pensó exactamente en esas horas finales. Tal vez nunca conozcamos cada conversación, cada decisión, cada silencio. Tal vez nunca se publiquen los documentos que podrían arrojar luz sobre esos momentos. Pero lo que sí sabemos es que el tiempo fue tratado como un enemigo, no como un aliado de la verdad. Se cerró rápido, se selló, se archivó. Y cuando el tiempo se cierra junto con un caso, lo que se protege no es la memoria, sino la estructura. Guarda cada detalle de estas 72 horas, no como una certeza, sino como una secuencia incompleta. Porque a veces, entender lo que falta dice más que todo lo que se mostró. El caso se cerró. La historia número. Y mientras las horas finales sigan envueltas en silencio, ninguna conclusión será suficiente.